La infidelidad no es un accidente, ni una traición espontánea, ni una decisión tomada en un momento de debilidad. Es una respuesta predecible del sistema nervioso humano. Y el mayor error que cometen los hombres es creer que este fenómeno se rige por promesas, valores o palabras. No es así. Se rige por biología. Lo que estás a punto de escuchar no es la versión socialmente aceptable. Es la realidad que se oculta porque incomoda, porque le quita poder a quienes viven reaccionando en lugar de observando. La psicología moderna y la biología evolutiva coinciden en algo perturbador. El cerebro no está diseñado para la lealtad. Está diseñado para maximizar oportunidades. La mayoría de los hombres creen que la infidelidad empieza cuando alguien cruza una línea evidente. Un mensaje, un beso, una noche. Pero esa es la fase final, no el inicio. El inicio ocurre mucho antes, en microseñales que casi nadie sabe leer. Cambios en el tono de voz, en la regulación emocional, en la forma en que el cuerpo responde a la novedad. Señales que no se sienten, se observan. Aquí está la verdad incómoda. Los hombres más buenos, más confiados y más transparentes suelen ser los más vulnerables, no porque sean débiles, sino porque fueron entrenados para escuchar narrativas en lugar de interpretar patrones, para creer palabras en lugar de leer conductas. Y la biología nunca habla con palabras. Cuando una persona empieza a desconectarse a nivel neuroquímico, su comportamiento cambia antes de que su discurso lo haga. La dopamina busca estímulo. El sistema nervioso simpático se activa ante la posibilidad. La atención se fragmenta. Nada de esto es consciente. Nada de esto se anuncia. Este conocimiento no es popular porque rompe ilusiones, pero también crea ventaja. Ventaja para el hombre que entiende que las dinámicas sexuales no se basan en lo que se dice, sino en lo que se regula internamente. Ventaja para quien deja de reaccionar emocionalmente y empieza a observar clínicamente. En este video no vas a escuchar juicios morales. Vas a aprender a reconocer señales, a entender por qué aparecen en grupos y cómo usar esta información para dejar de estar siempre un paso atrás. La pregunta real no es si esto ocurre. La pregunta es si prefieres saberlo antes o después. El problema central no es la infidelidad. El problema es cómo los hombres intentan entenderla. La mayoría analiza estas dinámicas con lógica verbal, cuando en realidad operan en un nivel biológico y no verbal. Escuchan explicaciones, excusas y promesas, pero ignoran el lenguaje que nunca miente, el comportamiento regulado por el sistema nervioso. El cerebro humano procesa primero señales y después palabras. Esto no es opinión, es neurobiología básica. El sistema límbico detecta cambios en atención, emoción y estímulo mucho antes de que la corteza racional construya una historia coherente. Cuando un hombre se enfoca solo en lo que se dice, llega tarde. Siempre. Aquí es donde ocurre el autoengaño masculino. Muchos hombres creen que la honestidad verbal equivale a seguridad. Creen que si hay comunicación, hay control. Pero la comunicación verbal suele ser una racionalización posterior, no la causa real de la conducta. El cuerpo decide. La mente justifica. La atracción y la desconexión no se negocian con palabras. Se manifiestan a través de microajustes, menos contacto visual sostenido, cambios en la cadencia emocional, mayor necesidad de estimulación externa, irritabilidad sin causa aparente. Estas señales no aparecen porque alguien quiera engañar. Aparecen porque el sistema nervioso responde a nuevas oportunidades. El error masculino más costoso es interpretar estas señales como eventos aislados. Un cambio de humor, una semana extraña, más necesidad de espacio. Cada señal, por sí sola, parece insignificante. Pero la biología no opera en eventos aislados. Opera en patrones acumulativos,
y los patrones siempre preceden a las decisiones visibles. Otro fallo común es confundir culpa con lealtad. Cuando alguien explica demasiado, justifica demasiado o reafirma constantemente su compromiso, muchos hombres lo leen como tranquilidad. En realidad, suele ser un mecanismo inconsciente para reducir disonancia interna. El sistema nervioso intenta calmarse mientras la conducta ya se está desplazando. La lógica masculina busca coherencia lineal, causa, efecto, explicación. Pero las dinámicas sexuales no son lineales, son reactivas, contextuales y oportunistas. Por eso el hombre que espera pruebas claras siempre pierde ventaja. Cuando la prueba llega, el proceso ya terminó. Entender esto cambia tu posición. Dejas de pedir claridad y empiezas a observar consistencia. Dejas de debatir palabras y empiezas a leer regulación emocional. Pasas de reaccionar a anticipar. Y en dinámicas humanas, anticipar es poder. Si sigues intentando entender la infidelidad desde conversaciones, seguirás confundido. Si empiezas a leer señales, entras en otro nivel del juego. Para entender la infidelidad, primero hay que eliminar una fantasía peligrosa, la idea de que el cerebro humano prioriza la lealtad. No lo hace. Prioriza supervivencia, novedad y oportunidad. La moral es una construcción social tardía. La biología es antigua, rápida y despiadadamente eficiente. Desde una perspectiva evolutiva, la infidelidad no es una anomalía, es una estrategia recurrente. El cerebro responde a recompensas químicas. Dopamina ante la novedad. Cortisol ante la posibilidad de pérdida. Oxitocina cuando hay vínculo, sí, pero ese vínculo no anula la búsqueda de estímulo. La regula, hasta que deja de hacerlo. Aquí está el punto que pocos hombres entienden. La atracción no se mantiene por promesas, se mantiene por regulación neuroquímica. Cuando la dopamina cae y la novedad desaparece, el sistema nervioso busca compensación. No porque alguien quiera traicionar, sino porque el cerebro odia el estancamiento. La narrativa romántica moderna intenta vender control donde no lo hay. Habla de compromiso como si fuera una decisión permanente. En realidad, el compromiso es un estado que debe ser reforzado constantemente por estímulos, percepción de valor y tensión emocional. Cuando uno de esos elementos se debilita, el cerebro empieza a escanear el entorno. Esto explica por qué la infidelidad rara vez aparece de la nada. Aparece cuando hay desalineación entre estímulo y regulación, cuando la rutina aplana la respuesta dopaminérgica, cuando la validación externa vuelve a sentirse más intensa que la conexión interna. El cerebro compara sensaciones, no discursos. El error masculino es personalizar este proceso, creer que es un juicio sobre su valor moral. No lo es. Es un proceso impersonal gobernado por química y contexto. El hombre que lo entiende deja de suplicar explicaciones y empieza a observar condiciones. Otro detalle incómodo: el cerebro es oportunista. No planea a largo plazo cuando detecta recompensa inmediata. Por eso, la infidelidad suele ocurrir en contextos específicos: validación nueva, atención focalizada, sensación de escape, ausencia de consecuencias inmediatas. No es romance. Es neurobiología en acción. Cuando aceptas esta realidad, ganas claridad. Dejas de luchar contra cuentos culturales y empiezas a operar con datos. Entiendes que la fidelidad no se exige, se induce manteniendo ciertas dinámicas. Y que cuando esas dinámicas desaparecen, el cerebro busca sustitutos. Este no es un mensaje cómodo, pero es un mensaje útil, porque el hombre que entiende cómo funciona el cerebro humano deja de sorprenderse y empieza a anticipar. Y en este juego, anticipar siempre es ventaja. La primera regla que debes entender es esta: una señal aislada no significa nada. La biología no se expresa en eventos únicos,
se expresa en conjuntos repetidos. Cuando los hombres fallan, no es por falta de inteligencia, es porque buscan una prueba definitiva en lugar de leer patrones acumulativos. Las señales reales se agrupan en 4 categorías. No aparecen todas al mismo tiempo, pero cuando 2 o más coinciden, el sistema nervioso ya se está desplazando. Primera categoría: señales conductuales, cambios sutiles en rutinas que antes eran estables, menos disponibilidad espontánea, reorganización de horarios sin explicación funcional, mayor protección del espacio personal. No es el cambio lo que importa, es la dirección constante del cambio. La conducta se vuelve menos accesible y más fragmentada. Segunda categoría: señales emocionales. La respuesta emocional se vuelve inconsistente. Hay días de cercanía intensa seguidos de distancia fría. Aparece irritabilidad sin causa clara o una calma artificial que no encaja con el contexto. El sistema nervioso está regulando 2 estímulos distintos al mismo tiempo, y eso genera fricción emocional. Tercera categoría: señales fisiológicas. Aquí es donde casi nadie mira. Cambios en energía, en el sueño, en la necesidad de estimulación. El cuerpo se activa ante la novedad. Más inquietud, más tensión, más impulsividad. No es estrés externo, es activación dopaminérgica buscando salida. Cuarta categoría: señales sociales. Aumento de validación externa. Más atención a redes, a la percepción pública, a nuevas interacciones. El cerebro busca espejos donde sentirse estimulado. No busca intimidad, busca respuesta. Ahora la clave: estas señales no aparecen solas. Cuando ves conductuales, emocionales, observa. Cuando se suman fisiológicas, confirma. Cuando entran las sociales, el proceso ya está avanzado. No porque alguien haya decidido algo, sino porque el sistema nervioso ya se reorientó. El error masculino es confrontar temprano o ignorar tarde. Ambos son reacciones emocionales. El hombre con ventaja observa sin delatar conciencia, no interroga, no acusa, registra consistencia. La información pierde valor cuando se revela que la posees. Otro punto crítico: las señales no desaparecen por explicación verbal. Pueden ser maquilladas, justificadas o racionalizadas, pero el patrón continúa. La biología no negocia con argumentos. Solo cambia cuando cambian las condiciones que la alimentan. Cuando aprendes a leer patrones, dejas de necesitar certezas absolutas, operas con probabilidades altas. Y en dinámicas humanas, probabilidad bien leída es control. El hombre que espera el momento claro siempre llega tarde. El que reconoce agrupaciones llega antes. Este es el nivel donde la mayoría abandona porque exige disciplina emocional. Pero es también el nivel donde se gana ventaja real, no por controlar a otros, sino por no ser controlado por la sorpresa. Conocer las señales no sirve de nada si reaccionas como todos los demás. La ventaja masculina no está en confrontar, exigir o pedir claridad. Está en regularte mejor que el entorno. El hombre que pierde el control emocional pierde información. Y sin información, no hay estrategia. Aquí está el punto clave. No se actúa sobre sospechas, se actúa sobre patrones consolidados. Por eso el hombre con ventaja no acelera, reduce ruido. Observa consistencia. Deja que el comportamiento se exprese completo. La prisa es siempre una confesión de debilidad. Usar este conocimiento correctamente implica 3 reglas simples. Primera, neutralidad emocional visible. El sistema nervioso del otro se revela cuando no recibe reacción. La calma es un amplificador de señales. Segunda, no verbalizar conciencia. La información pierde valor cuando se sabe que la tienes. La observación silenciosa mantiene asimetría. Tercera, ajustar condiciones, no discursos. La biología responde a estímulos, no a conversaciones interminables. El hombre estratégico no intenta arreglar dinámicas con palabras.
ajusta presencia, disponibilidad, atención y dirección. Cambia el marco. Observa la respuesta. El cuerpo responde antes que el discurso, siempre. Aquí ocurre el verdadero cambio de poder. Dejas de intentar controlar resultados y empiezas a controlar tu posición. Y la posición correcta te permite elegir, no perseguir. El drama es para quien necesita explicaciones. El dominio es para quien entiende procesos. Este conocimiento no te vuelve frío, te vuelve preciso. Te saca del rol reactivo y te coloca en el rol observador. Y en dinámicas sexuales, el observador siempre ve venir el siguiente movimiento. Ahora sabes algo que la mayoría de los hombres nunca aprende. Sabes que la infidelidad no empieza con una traición visible, sino con cambios invisibles. Que las palabras tranquilizan, pero las señales revelan. Y que la biología no negocia con buenas intenciones. Tienes dos opciones a partir de aquí. La primera es ignorar esto. Seguir creyendo discursos cómodos, seguir reaccionando tarde, seguir confundido cuando las cosas ya se rompieron. La segunda es aprender a leer la realidad como es, no como te gustaría que fuera. Este canal existe para hombres que eligen la segunda opción. Hombres que prefieren claridad antes que consuelo, ventaja antes que sorpresa, control interno antes que caos externo. Si este conocimiento te resultó incómodo, es porque funciona. Si te resultó útil, es porque ya estabas listo. Suscríbete al canal, deja un like y mantente aquí. Porque o aprendes estas dinámicas ahora, o sigues frustrado repitiendo los mismos errores una y otra vez.